Bien, ya estamos llegando a la última sesión y para complementar la visión de lo que hemos presentado de las cuentas nacionales, decirles que la mayoría de los temas que hemos presentado está como dentro del core central de lo que son las cuentas nacionales. Pero además pueden haber otras miradas distintas a ese núcleo central que son las transacciones financieras y las cuentas de producción, que se denominan las cuentas satélites. Y las cuentas satélites se llaman así porque giran en torno a un núcleo central que es el sistema de cuentas nacionales, pero que tienen otra mirada. Por ejemplo, la clasificación internacional industrial uniforme, donde se definen cuáles son las actividades económicas, que en Chile nosotros publicamos a nivel de 111 actividades económicas, que te define cuál es el sector agropecuario, el sector silvícola, la minería, la industria manufacturera, el comercio, la construcción, los servicios personales, los servicios de la administración pública, etcétera. Están todas las actividades clasificadas allí. Pero las cuentas satélite lo que hacen es tener una mirada distinta. Por ejemplo, Francisco mencionó lo que son las cuentas de turismo. Entonces, para una región puede ser importante medir cuáles son esas cuentas de turismo, y el turismo tiene que ver con otra agrupación de actividades que no están. Por ejemplo, el transporte puede ser utilizado por residentes o no residentes, y en el caso del turismo puede ser utilizado por turistas o no turistas. Si yo estoy en Santiago y voy a un restaurante, no estoy haciendo turismo. Si ceno o almuerzo en Punta Arenas, estoy haciendo turismo interno. Y toda la producción de los restaurantes o de los hoteles, acá, los hoteles fundamentalmente son de turismo, algunos no. Pero, entonces hay que clasificar otra mirada. Una parte de los servicios de hotelería, una parte de los servicios de restaurantes, una parte de los servicios del metro o del Transantiago o de los buses o del transporte aéreo es realizado por turistas o no turistas. ¿Me explico? Entonces, ese es el enfoque de una cuenta satélite o una cuenta de la cultura. Una cuenta de la cultura tiene que ver cuál es el ámbito que va a medir. O las cuentas ambientales que estuvieron tan de moda, que tiene que ver con cuáles son los recursos naturales, cómo se están explotando, y una medición. Y esas mediciones no necesariamente pueden ser monetarias o medidas en valor, pueden ser también, por ejemplo, la contaminación, emisiones de carbono, contaminación de las aguas, del aire, etcétera. Eso se denominan cuentas satélites, y las cuentas satélites pueden ser de la educación, cuentas satélites de turismo, de medio ambiente, etc. O sea, es otra forma de clasificar las actividades y es otro el enfoque que debe tener. Además, hemos dicho que las cuentas nacionales tienen diferentes frecuencias. Tienen la frecuencia mensual, tienen la frecuencia trimestral, tienen la frecuencia anual y tienen también un ciclo de compilación que más o menos está cada 5 años. Pero también se pueden medir dentro del territorio, y eso es lo que se denominan las cuentas regionales. En Chile actualmente son 15 regiones y con Ñuble que se agrega van a ser 16 regiones. Entonces, el construir cuentas regionales no es un problema fácil. No es un problema fácil, porque imagínense ustedes lo que significa saber cuáles son las exportaciones de cada región al resto de Chile o al resto del mundo. Porque si hay una producción en determinada región, esa producción o es consumida por sus residentes dentro de la región o es exportada al resto del país o al resto del mundo. Las exportaciones, las importaciones de bienes son datos robustos porque existen las aduanas.
hay un registro. Pero las exportaciones e importaciones de bienes dentro del territorio ya es más complicado. No hay aduanas, no hay registros de saber cuánto es lo que... Entonces, las estadísticas regionales para las cuentas nacionales son muy limitadas. Se limitan, por ejemplo, a identificar cuál es el Producto Interno Bruto regional dentro de una región. Y en actividades también, pasamos de 111 actividades recién a 12 más agregados. 12 actividades solamente a nivel regional. Entonces, si uno quiere hacer un análisis más detallado de cuáles son las actividades principales, más complejo porque van a quedar más agregadas las estadísticas. O si ustedes quieren medir el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, entonces quieren determinar el consumo de los hogares de determinada región. Y resulta que el INE tiene una encuesta de presupuestos familiares a nivel nacional, es representativa a nivel nacional, pero no tiene representatividad a nivel de la región. Son muy pocas las encuestas que seguramente se hacen en las capitales de regiones o zonas conurbadas dentro de la encuesta de presupuestos familiares. Entonces, no hay representatividad en esas estadísticas de cuál es el consumo de los hogares en la región de Magallanes, o cuál es el consumo de los hogares en la región de Arica y Parinacota. Seguramente aquí hay más impermeable, en el caso del vestuario, más paraguas, y en el norte, no sé, más traje de baño, más quitasoles. Es diferente. Entonces, no sabemos cuál es la canasta de bienes y servicios a nivel regional. Entonces, malamente se puede determinar cuál es el consumo de los hogares. En la formación bruta de capital fijo puede ser más fácil, porque tú puedes saber exactamente en la formación bruta de capital fijo como un poquito más del 50%, 55% es determinado por la construcción. Y la construcción se compone de la edificación habitacional, no habitacional. La habitacional es lo que va para nosotros, los hogares, en viviendas que son departamentos o casas. Lo no habitacional tiene que ver con la construcción de mall, para el comercio, de establecimientos comerciales o de hoteles o clínicas, hospitales o colegios, universidades, etcétera. Todo lo que es la infraestructura, lo no habitacional. Y las obras de ingeniería. Las obras de ingeniería tienen que ver con puentes, carreteras, infraestructura básica de apoyo que ayuda al resto de la economía, o la instalación de una industria particular. Eso se podría medir, la formación bruta de capital fijo, pero el resto es muy difícil. O lo otro, que también tiene dificultades con las estadísticas, son que las empresas tienen establecimientos. Y normalmente la información que se dispone es a nivel de empresa y no de establecimiento. Entonces una empresa puede tener establecimiento en 5 o 6 regiones diferentes y la información que se posee es a nivel de la empresa en su conjunto. Entonces todas esas son las dificultades que tiene el elaborar indicadores regionales. ¿Cómo lo resuelven otros países? Porque son, por ejemplo, en España las comunidades autónomas son fuertes, digamos, y tienen convenio con universidades para que midan, por ejemplo, los indicadores regionales, o los INE regionales también recogen información que es representativa de la región. Conversábamos con la profesora Cristina Paredes, que nos decía que el empleo, por ejemplo, las estadísticas de empleo del INE son representativas a nivel nacional, pero para la región es probable que los casos considerados, no sé, 200 hogares, 300 hogares, no es representativo. O peor todavía por una ciudad como Chañaral, que a lo mejor son 2, 3 hogares los seleccionados. Y si un hogar queda sin empleo, va a haber 33% de desempleo. Eso no es cierto. No es representativo. O sea, la muestra es representativa a nivel del país, pero no a nivel de la región o de la comuna en particular. Quería comenzar con eso para más o menos redondear cuáles son los ámbitos de las mediciones. Si hay preguntas sobre esto, antes de pasar a la estadística monetaria y financiera. Profesora. Pero ustedes técnicamente sugerirían, digamos, ya el establecimiento de los procesos de cuentas satélites. Las decisiones del Banco Central con respecto a las cuentas satélite es que nosotros somos muy generosos en términos de
prestar toda la asistencia técnica que requieran los organismos. Por ejemplo, las cuentas ambientales están radicadas en el Ministerio de Medio Ambiente en Santiago y se le da toda la asistencia técnica que podamos y discutimos métodos, fuentes, etc. O los indicadores, o las cuentas de la cultura, también con el Ministerio de la Cultura se discute y se apoya. Pero lo que el Banco Central ha definido es que nosotros nos preocupamos del core central y los organismos, por lo menos hacemos algo, pero los organismos que requieren tomar decisiones diferentes de política deben ellos construir sus indicadores. Y lógicamente uno a veces es medio ambicioso, ¿eh? Uno puede comenzar por pensar que yo quiero armar las cuentas satélites completas y saber, a lo mejor un indicador te permite saber cuál es la evolución, cuál es la tendencia que está ocurriendo con determinado tipo de servicio que tú o de bienes que quieres medir. Y eso es lo que propendemos a que lo hagan los organismos técnicos que van a tomar decisiones de cómo medir y hacer política con respecto al medio ambiente, con respecto a la cultura, porque a lo mejor con respecto a la cultura lo que se quiere saber es cuántos son el número de asistentes al cine, al teatro o a los museos, etcétera, o cuánta gente va, por ejemplo, que este fin de semana va a tocar lo del Patrimonio Nacional, 2 días por primera vez, sábado y domingo, y saber cuántos son los asistentes y cuántos se quedan sin poder asistir, porque por lo menos en Santiago, cuando visitan el Banco Central, La Moneda u otros lugares, queda gente afuera y a lo mejor hay que ampliarlo a más días, y eso es lo que decide un organismo, por ejemplo. A ver, disculpe, pero específicamente, por ejemplo, ¿qué significó que en un minuto, acá en Magallanes, hubieran cuentas satélites para un rubro que se considera promisorio, ¿no es cierto?, como el turismo? Ya, se instalaron las cuentas satélites y en un minuto dejaron de llevarse adelante. Se requieren recursos, se requieren profesionales, se requieren métodos, se requieren fuentes para construir algo, y eso es lo que tampoco sirve de mucho. O sea, si yo hago un estudio cada 5 años, ¿qué me indica? ¿De qué te sirve? Hay inflación, hay cambios en los precios relativos, ¿qué está pasando? Entonces, por eso es que tiene que tener continuidad. Entonces, a veces un indicador básico que te vaya dando cuál es la tendencia, hacia dónde vamos, es mucho mejor que estudios que abarquen todo con una gran cobertura. Hay que ser un poco más modesto a veces. Decirle, por ejemplo, que a mí me tocó ir a Cuba en un momento y evaluar el estado de avance del sistema de cuentas nacionales. Y hay países que solamente tienen el PIB, por ejemplo, medido por el lado del gasto, ni siquiera por el lado de las actividades económicas. Y así se va ampliando. O sea, nosotros en algún momento tampoco, cuando hacíamos cuentas nacionales, tampoco teníamos el enfoque de los sectores institucionales. Pero el querer tener todo no significa que tú por lo menos tengas un indicador de coyuntura de cuál es el PIB de la actividad. Lo mismo queremos transmitirle al resto de los organismos, que no hay que tenerlo todo para... O sea, el primer paso hay que darlo con un indicador que sea representativo de algo, y después te vas ampliando y vas mejorando y vas a conseguir recursos, porque esa información... Por ejemplo, cuando se construyó el IMASEC en Chile, no todo el mundo estaba convencido que era un indicador, pero hoy día, ya, aunque el Banco Central no quisiera elaborarlo, compilarlo, ya es una necesidad, es un bien público, o sea, te van a exigir que lo tenga. Es un indicador. Profesor. Muchas gracias. No quiero salirme del tema, pero la consulta la considero atingente. ¿El Banco Central alguna vez ha hecho algún estudio o cuentas en particular para medir los efectos de las leyes de excepción? Porque a poco andar uno se puede dar cuenta que muchas de ellas han tenido o tienen defectos estructurales que en realidad, lejos de beneficiar, en algunos aspectos puntuales perjudican a la región. Puedo citar varios ejemplos. ¿Cómo por ejemplo? Sencillo. En un momento determinado, los efectos, por ejemplo, de la ley, los efectos de leyes aplicables en Tierra del Fuego, Navarino, permitían a empresas hacer evasiones
tremendas, con cuantías enormes, e instituciones del Estado no sabían si les correspondía bajo su competencia fiscalizar esto o pagar esto otro, etcétera, lo cual generó problemas muy, muy graves y de cuantías de muchos miles de millones. Y por otro lado, para poder acceder a las mismas existían requisitos que no toda la población, sino que parte menor de ella podía acceder, lo cual evidentemente llevaba a que lo que se buscaba, el efecto teleológico, ¿no es cierto?, en la ley de fomento, llevaba a tener que no cumplía al fin, a comparación, ¿no es cierto?, a la fárrago de normas que existen, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, y que han provocado un crecimiento de una población varias veces mayor en un mismo lapso de tiempo. No, eso excede las atribuciones del Banco Central, o sea, lo que nosotros podríamos medir qué pasa con la evolución del PIB en determinada región, pero el efecto particular, el impacto que tiene una ley o la derogación o la aprobación de determinados decretos no está dentro de las atribuciones de hacerlo, medirlo. Pero dentro de poder ver los equilibrios macroeconómicos dentro de la región. Es que eso debería ser un problema de la Subdere o del gobierno particular que tiene cuáles son los planes, la planificación en el crecimiento de determinadas regiones. O sea, no le compete al Banco Central. Ok, bueno, vamos a dar inicio a la última presentación, que son las estadísticas monetarias y financieras. Esto lo que mide son estadísticas monetarias y financieras, pero solamente tienen un subconjunto que son las instituciones monetarias y financieras. No tiene relación con el resto de los agentes institucionales. Entonces es una visión bastante más particular. Lo que tenemos aquí son prestamistas, que son familias, empresas, gobierno extranjero, etcétera, o no residentes, que traen fondos y pasan por la intermediación financiera, y esos fondos van a prestatarios, que son empresas, gobierno, y están los mercados financieros. Este es un financiamiento indirecto y lo de acá abajo es un financiamiento directo. ¿Qué son los mercados financieros? En los mercados financieros, entonces, se ofrecen y demandan fondos o medios de financiación. Aquí es donde circula el dinero, el que se mide a través de los agregados monetarios en manos de sector privado no bancario. Aquí importancia tiene medir los agregados monetarios, que vamos a ver en qué consisten. Se determina también el precio del dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? Es la tasa de interés, así como el precio de las acciones y los bonos. Y los precios de las acciones y los bonos son determinados fundamentalmente el de las acciones en la bolsa de comercio. En estos mercados se conceden créditos por parte de los bancos, que son las colocaciones, ya sea a empresas y personas. El Banco Central cumple un rol importante al determinar, lo que ya dijimos en la mañana, la tasa de política monetaria y realizar determinadas operaciones de mercado abierto para darle fluidez a lo que son el que se mantengan los pagos internos y externos. También hay noticias que dicen que las tasas de crédito hipotecario, por ejemplo, llegan al 3,19% en agosto, esto era el año pasado, hoy día ya están cercanas al 4%, y aquí están las tasas de interés promedio de los créditos de vivienda. En algún momento eran 7% y acá era 5,9%, y en este periodo que está mostrando la noticia es un 3,2%. Y también recogen qué pasa con la cartera hipotecaria, el financiamiento de los hogares, que creció un crecimiento interanual. Esto es cuando se publican las estadísticas monetarias del Banco Central. Siempre los periódicos van a estar tomando esta información. La agenda tiene una introducción, una definición de cuáles son los principales agregados monetarios, el panorama financiero del Banco Central, lo relativo al crédito, tasas de interés y luego la difusión. La estadística monetaria y financiera constituyen un conjunto integral de datos sobre saldos y flujos de activos y pasivos financieros del sector de las sociedades financieras de una economía. Ven que se refiere solamente a unos agentes, que son las sociedades financieras. La estadística monetaria y financiera brindan información importante sobre las mediciones del dinero. Ahí están los agregados monetarios, el M1, M2, que vamos a ver en qué consisten. El crédito a los diversos sectores y los activos y pasivos financieros externos. Además, proporcionan útiles vínculos con la estadística de las finanzas públicas y de balance de pago. Tienen las interrelaciones con estos otros sistemas estadísticos.
Estas estadísticas se basan en criterios de compilación definidos por el Fondo Monetario en el Manual de Estadística Monetaria y Financiera 2016, que es bastante reciente. En el caso del Banco Central de Chile se caracterizan por ser oportunas y de alta frecuencia. Estas estadísticas son diarias, son semanales, son quincenales y mensuales normalmente. De acuerdo al Manual de Estadística Monetaria y Financiera, las principales transacciones y posiciones medidas se refieren a los activos y pasivos financieros, aunque también se reflejan de alguna medida las transacciones y posiciones en activos no financieros, secundariamente. El marco que proporciona este manual para la estadística monetaria comprende dos niveles de compilación y análisis de datos. El primer nivel se agregan los datos de saldo y flujo declarados individualmente por las unidades institucionales en balances denominados sectoriales. Los balances contienen datos integrales respecto de cada subsector de la sociedad financiera, sobre el Banco Central, otras sociedades de depósito y otras sociedades financieras. En el segundo nivel se consolidan los datos sectoriales en lo que se denominan panoramas para cada una de las instituciones. En la cobertura de estas estadísticas se identifican el Banco Central y las otras sociedades de depósito que constituyen el foco institucional de la estadística monetaria. Las otras sociedades financieras incluyen las sociedades de seguro y los fondos de pensiones, otro intermediario financiero y estos son los auxiliares financieros. Esto es como todo lo que es el mercado financiero. El Banco Central es la institución financiera nacional que ejerce control sobre aspectos clave del sistema financiero y desempeña actividades tales como la emisión de moneda, la gestión de las reservas internacionales, las transacciones con el Fondo Monetario y concesión de crédito a otras sociedades de depósito. Las otras sociedades de depósito son todas las unidades residentes que se dedican primordialmente a la intermediación financiera y emiten pasivos incluidos en lo que en la definición de dinero. La medición del dinero en un país dado dependerá de los instrumentos financieros disponibles, en primer lugar. Luego, las instituciones financieras y la estructura y el comportamiento de estos mercados financieros. Se incluye entre las sociedades de depósito a todas las unidades que aceptan depósito, ya sea a la vista, a plazo o de ahorro, y están los bancos comerciales, las cajas de ahorro y las sociedades de crédito inmobiliario y otros tipos de sociedades. El sector de las sociedades financieras comprende las sociedades de seguro, hay sociedades de seguros de vida, sociedades de accidente, de enfermedad, de incendio y otros ramos, y los fondos de pensiones que son para las prestaciones de jubilación, y otros intermediarios financieros y los auxiliares financieros como son los corredores bursátiles o corredores de bolsa que se conocen, las bolsas de valores, las casas de cambio, sociedades de garantía financiera. Estos son todos los agentes que participan en esto. Entonces, la información de estas estadísticas tiene distintos ámbitos de interés. Los tomadores de decisión son el Banco Central, el gobierno y los privados, y se utilizan para la definición de políticas, por ejemplo, la política monetaria, la política fiscal o la política comercial. Agentes económicos son empresas, familias, organizaciones y tienen que ver con la asignación de recursos. Cuál es el crédito que está disponible y conocer mejor el proceso de ahorro o inversión. Y además la academia, a través de la investigación, que es teórica, aplicada y comercial. ¿Qué son los agregados comerciales? Los agregados monetarios son una medida del dinero disponible en una economía. Los bancos centrales lo miden y analizan por la relación que tiene con la inflación, con el crédito y con la actividad de una economía. Estos agregados difieren según el grado de monetización de los activos, es decir, se clasifican desde los más líquidos a los menos líquidos. Vamos a ver qué es lo que es el M1, el M2 y el M3, o bien desde la definición más estricta del dinero a la definición más amplia. M1, el agregado monetario 1, es un indicador que permite una comparación internacional, ya que cumple con una metodología estándar del Fondo Monetario. Define qué es lo que se considera ahí, qué es lo que incluye. El M1 a su vez es parte del M2 y ambos son parte del M3. Hoy el desafío es analizar el impacto que tendrá el dinero electrónico sobre la definición del dinero, la pregunta que se hacía en la mañana sobre los Bitcoin, que eso está en proceso de ver cómo medirlo. Entonces, tenemos el M1, que es lo más líquido para un gasto inmediato, y el M3 es menos líquido y normalmente es para un proceso no de gasto, sino que de inversión. Aquí tenemos los agregados monetarios. Por lo general, estas estadísticas se presentan en variaciones anuales con el objetivo de eliminar los efectos estacionales. Ahí tenemos el M1, que es el azul,
el M2, que es el rojo, y el agregado monetario 3, el verde. Ese es el comportamiento que tuvieron en ese periodo. Los componentes del M1 es un índice más líquido del dinero. La incidencia en la descomposición del crecimiento entre cada uno de los componentes de la serie agregada. ¿Qué incluye? El circulante, depósitos de ahorro a la vista y cuentas corrientes netas de canje. Eso es el primer agregado monetario, el M1. El M2 se agregan instrumentos financieros a plazo. O sea, además de comprender el M1, está el ahorro a plazo, ingresan las cooperativas neto en el M2, los depósitos a plazo, los fondos mutuos, y todo eso conforma ese agregado monetario. Y finalmente el M3 es un indicador amplio del dinero en el que se adicionan los bonos y la moneda extranjera. Además de comprender el M2, están los documentos del Banco Central, los depósitos en moneda extranjera, letras de crédito, etc. Son múltiples los factores que afectan el movimiento de las series. En el caso de los depósitos de moneda extranjera, expresados en pesos chilenos, son el monto en dólares y el tipo de cambio. Lo que tenemos ahí, depósitos en moneda extranjera, la incidencia de la variación nominal anual y su porcentaje. Esto es incidencia en actividad, el azul, y incidencia en tipo de cambio, el rojo, y la línea es el total. Vamos a ver ahora, esos son los agregados monetarios. En algún momento se hacía mucha política monetaria con respecto a los agregados monetarios. Ahora, como tenemos las metas de inflación y lo de la flotación cambiaria, los agregados monetarios no tienen la significación y la importancia que tuvieron antes de la década del 90. Pero se siguen construyendo, se siguen elaborando y compilando con fines de comparación internacional. El balance del Banco Central. El balance del Banco Central es muy importante porque provee importante información para observar la implementación de la política monetaria, cambiaria y su relación con la política fiscal en un determinado momento del tiempo. El Fondo Monetario Internacional considera al balance del Banco Central como la principal fuente de información para estudiar la situación macroeconómica de sus países miembros. Este balance difiere del de otros bancos debido a que sus funciones y objetivos son distintos. No se busca maximizar las utilidades, por ejemplo, sino que lograr cumplir con la misión de bien público que se le ha asignado. El Banco Central no tiene ingresos, no cobra por sus servicios. Los servicios de política monetaria no se cobran, son financiados lógicamente por la misión, pero no es más bien un bien público, ¿no? En cuanto a los componentes de su estado financiero, tiene algunos que son significativos y que lo hacen diferente del de otras entidades, como por ejemplo la emisión de billetes y monedas domésticas, que son un pasivo, y las reservas internacionales en activos extranjeros. Además, no están dentro de sus activos contables la reputación, el valor de sus bases de datos, ni su capacidad de investigación, que sin duda son activos que son relevantes. Esta es la evolución de los activos del Banco Central. Y aquí se puede analizar un poco de la historia, ¿no? Aquí tenemos las reservas internacionales que se han incrementado a partir del 81, los préstamos al sector público, que en algún momento fueron significativos porque el Banco Central podía prestarle al sector público dinero. Hoy día hay una restricción mayor, o sea, solamente en casos de guerra o de eventuales guerras podría por mandato prestarle al sector público, pero no es su tarea fundamental. Y aquí son otros activos que tienen que ver fundamentalmente con... ¿Qué ocurrió aquí? Lo que dijimos en la mañana, a ver, ¿qué se les ocurre? Este pic aquí, justo en la década del 80. ¿Qué pasó en la década del 80 en Chile? ¿Lo dijimos en la mañana? ¿Ah? Hace mucho tiempo que lo dije, ¿no? Ya nos olvidamos. No, lo que ocurre aquí es la crisis financiera. Entonces lo que hay aquí y los otros activos son
la deuda subordinada, o sea, las deudas que los bancos tienen con respecto al Banco Central que la han ido pagando en el tiempo. Ese fue el pic en este periodo. Y eso, lógicamente, que el Fondo Monetario y otros organismos lo analizan para ver si el país es potencialmente está disponible para recibir o no crédito. O sea, todo esto lo analiza el Fondo Monetario u otros organismos internacionales, Banco Mundial o el BID, para ver si le presta o no le presta a determinados países. Y eso tiene exigencias. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Argentina no es gratuito el que le hagan un préstamo de 40.000 millones de dólares, sino que eso pone determinadas condiciones que tienen que ver con restringir, por ejemplo, el empleo del sector público, disminuir las pensiones. Es bastante restrictivo la exigencia del Fondo Monetario Internacional. Por eso no es muy querido en determinados países de la región. Pero tienen que haber cambios estructurales para que la economía recobre su marcha natural. Esto es el total de pasivos del Banco Central como porcentaje del PIB, el porcentaje. Está la base monetaria, están otros documentos y también algunos documentos. Aquí fue todo el periodo que el Banco Central empezó a emitir los pagarés de diferentes denominaciones. El patrimonio como porcentaje del PIB entre el año 26 y 2015, aquí podemos ver que el Banco Central tiene hoy día un patrimonio negativo. Tiene un patrimonio negativo y es porque... ¿Por qué será que tiene un patrimonio negativo? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué un Banco Central puede tener un patrimonio negativo? Porque el avance de pago no tiene que ver con... el balance de pago no es del Banco Central, es el balance del Banco Central que tiene... El Banco Central tiene un patrimonio negativo. ¿Por qué será? Porque por sus pasivos paga mayores intereses que por sus activos. El Banco Central tiene deuda cuando emite los pagarés, por ejemplo. Entonces está pagando más que lo que está recibiendo por los activos que tiene del resto de la economía. Ok. El crédito bancario, las colocaciones. La información de las colocaciones bancarias facilita un monitoreo integral y oportuno del mercado del crédito, como indicador del nivel de crecimiento de una economía y el desarrollo financiero. El sistema bancario abarca aproximadamente un 90% del crédito total. Esto es lo formal. También hay créditos que son de carácter informal, pero eso no se mide. Hay preocupación, por ejemplo, por todo lo que es el banco en la sombra, que es muy dado el shadow banking en China y otros países. En Chile no es tan significativo, pero en países del sudeste asiático sí que es un problema a tener en consideración. Los créditos generalmente se clasifican en los destinados a las empresas, que son créditos comerciales y de comercio exterior, y para las personas fundamentalmente son créditos de consumo y de vivienda. Entonces, a partir de estos créditos se puede medir el nivel de endeudamiento de las empresas, el nivel de endeudamiento de los hogares y ver realmente cuánto representa ese nivel con respecto al ingreso disponible de los hogares. La creación de crédito implica la entrega de recursos de una unidad institucional, que es el acreedor, a otra unidad, que es el deudor, y esta unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la deudora incurre en la obligación de devolver estos recursos. O sea, tiene que devolver no solamente el montante por el capital, sino que también lo que tiene relación con las tasas de interés contraídas, digamos. Esta deuda da lugar a obligaciones de pago futuro y en consecuencia tiene el potencial de crear circunstancias que hacen a una unidad institucional, un sector e inclusive toda la economía vulnerable a problemas de liquidez y sostenibilidad. Eso es lo que se intenta evaluar con los créditos bancarios. Las colocaciones efectivas, el 90% constituye un traspaso real de fondos desde un banco a un tercero, que es un cliente, con el compromiso que en el futuro el cliente devuelva dichos fondos.
los montos y plazos están determinados de antemano. Entonces se publican estas estadísticas por plazo y cuáles son los montos, se estratifican cuánto está y qué tipo de instrumento hay. Hay algunas colocaciones contingentes, que son operaciones de un cliente asume el compromiso o obligación de hacer frente a un pago de desembolso si ocurre algún evento que lleva al banco a ejecutar un instrumento garantizado. Son colocaciones bien particulares. Tenemos en los últimos años, ha generado estadísticas más desagregadas que permiten entender mejor la evolución del ciclo del crédito. ¿Qué tipo de crédito tenemos? Las comerciales. Miren qué significativo si ustedes ven bien este gráfico. Las comerciales, estas son las de consumo. La roja, la de consumo. La de vivienda, la de comercio exterior es la amarilla y ese es el total. Pero vamos a ver otro. Estas son el nivel, pero vamos a ver después el tipo de interés que se cobra por este tipo de colocaciones. Eso es muy significativo. Tenemos los créditos de consumo. Es importante detectar efectos base en las tasas de crecimiento, pero no es eso lo que quiero mostrarles. Aquí están las colocaciones de comercio exterior, que es lo que hablábamos en algún momento, los créditos para realizar las importaciones y exportaciones, y aquí entramos a lo que son las tasas de interés. Esto es de bastante interés. Esto es un reflejo del costo del dinero. Hay distintos tipos de deudor, ya dijimos, por vivienda, consumo, comercial y comercio exterior. Por distintos tipos de productos. Hay crédito en cuotas, tarjetas de crédito, líneas de crédito, operaciones de comercio exterior, y además a distintos plazos y por diferentes tipos de reajustabilidad. En pesos, en UF, en dólares y para el tipo de cambio. Las tasas de interés se calculan como promedios ponderados. ¿Qué significa como promedios ponderados? Porque van a tener la importancia de cada uno de los estratos. La tasa de la operación se pondera por la participación de su monto asociado en el monto respectivo. Tasa de interés de depósito de captaciones, pero yo les quiero mostrar esto. Esto, cuando tengan que endeudarse. Estas son las tasas de interés para un crédito de comercio exterior. Bastante bajo, ¿eh? Porque está el respaldo del bien que estás exportando o del bien que estás importando. Son las más bajas. Luego vienen las de vivienda. ¿Por qué? Porque también hay una hipoteca, hay una garantía de que si no pagas, te van a quitar la vivienda y va a entrar a remate y por tanto el banco va a recuperar esa inversión. El riesgo es menor. Luego vienen los créditos comerciales. Los créditos comerciales, los de las tarjetas de créditos de las diferentes casas comerciales o de los supermercados. Miren, está del orden de... Esto es mensual, ¿ah? Esto es mensual. En algún momento, en abril del 2017, casi llegó a un 8%. Pero estos son los créditos de consumo. Miren lo que significa un crédito de consumo. No está en esta escala, que llega al 12%, sino que está en esta otra escala. Y se mantienen sobre el 20%. Entonces, cuando hay que endeudarse, ¿qué conviene? ¿Qué tipo de crédito es conveniente? ¿Realmente comprar algo al crédito? ¿Un crédito de consumo que vas a estar pagando una tasa superior al 20%? Esto es terrible, ¿no? Es muy llamativo. Aunque hay una tasa máxima convencional, igual los créditos, las tasas de interés por este tipo de créditos son elevadísimos. También hay tasas de interés por tipo de deudor. Tasa base a 360 días. El consumo promedio, ese, están los créditos en cuota, miren, alrededor de un 12%.
11% promedio. La roja son las tarjetas de crédito, un 24%. Y finalmente, los sobregiros. Es decir, cuando uno dice, no, es que mi banco me tiene línea de crédito, línea de sobregiro. Por cada sobregiro, pagas casi un 30% por el dinero utilizado. Esto es la tasa base anual, digamos, en 360 días. Lo que pagarías si tú tienes un sobregiro en el año. Es decir, si tienes un sobregiro de 1 millón de pesos, vas a estar debiendo en el año 300.000 pesos. Eso es, 300.000 pesos. Estas tasas de interés por tipo de deudor son para el comercio promedio. ¿Ven que son más considerados con las empresas? Porque los créditos en cuota están del orden del 6% y normalmente los sobregiros para las empresas, que en el caso de las personas era del 30 y tantos por ciento, acá están alrededor del 8 o 9%, ¿no? O sea, les cobran un tercio de lo que le cobran a los hogares. No tengo nada contra la banca, pero bueno. Y aquí están las tasas del comercio exterior. Esto es bajo, pues mira, está entre el 1 y el 2%, como mucho llega a un 3% en el caso de las importaciones, que puede ser más riesgosa porque están más diseminadas, digamos. El que pide un crédito de una importación a lo mejor primero es un cliente más pequeño, pero el caso de las exportaciones, normalmente las exportaciones más importantes en Chile serán 100 productos que representan fácil el 85% del total de las exportaciones. Y eso también tiene una concentración alta en productos y una concentración también en el tipo de empresas que están exportando. Son pocas las empresas que exportan ese tipo de productos. Bueno, ahora vamos a pasar al uso de la información, teniendo presente que las publicaciones del Banco Central tienen una alta oportunidad y frecuencia, son utilizadas para los análisis de coyuntura de la evolución del mercado del crédito. Adicionalmente, forman parte de los informes de política monetaria, siempre van a haber unos recuadros o unos gráficos que tienen que ver con esto, y también de lo que denominamos los informes de estabilidad financiera que son de carácter, son 2 al año, que van en los meses de junio de mayo y noviembre. Esto es lo que aparece en el IPOM, que es el informe de política monetaria, donde aparecen las tasas de interés por tipo de colocación, las de consumo comercial. Siempre hay un gráfico y acá va a hablar de cuáles son las condiciones financieras, qué es lo que ha ocurrido con estos mercados, con colocaciones por tipo de crédito y como porcentaje del PIB. Son los agregados monetarios nominales que siempre están siendo analizados, qué es lo que ocurre en el tiempo, etcétera. También en el informe de política monetaria aparecen a veces anexos o recuadros explicativos, y aquí en este caso aparece el balance del Banco Central, por ejemplo. Cuáles son sus activos, las reservas internacionales, los pasivos, etcétera, y cuál es su patrimonio. Y es lo que les decía yo. El patrimonio es 3,1 millones de dólares, 3.100 millones de dólares negativos. También en el informe de estabilidad financiera se ve las colocaciones y vivienda, qué pasa con los créditos hipotecarios, y se compara con los otros tipos de colocaciones, las de consumo, comercial, etc. Este es el crecimiento de las colocaciones hipotecarias como monto. O sea, toda esta información que se genera en la división de estadística en nuestra gerencia es utilizada para ya sea el informe de política monetaria o el informe de estabilidad monetaria para dar explicaciones de qué está ocurriendo con los mercados financieros. Y la difusión, como ya lo explicó Francisco, están también acá en la estadística monetaria, las tasas de interés, las colocaciones, depósitos, inversiones. Aquí se entra por estadísticas y se llega a ver las tasas de interés, todo esto. Y
y también están en la base de datos estadísticos. Hay un informe mensual de la estadística monetaria, que aparecen las tasas de interés según tipo de producto y plazo, colocaciones por tipo de producto, los agregados monetarios, y hay una frecuencia también mensual que está el 7 días después de cerrado el mes. Hay uno que se llama el boletín blanco, que todavía se publica, que este es un boletín de carácter mensual. Y esta es la base de datos estadísticos que ya se ha mostrado, y aquí aparecen un resumen de las principales estadísticas macroeconómicas, que aparece, por ejemplo, el PIB, y hay una conversión del PIB en dólares, y también está el PIB per cápita, para determinar los precios, las tasas de interés, etc. Aquí aparecen los precios, aparece la UEF, el índice de valor de la UTM, el IPC y otras medidas subyacentes del IPC, las tasas de interés, tenemos los tipos de cambio, las paridades, aquí están las estadísticas monetarias y financieras, las cuentas nacionales que ya las hemos visto, el sector externo, que está todo lo que mostró Francisco de la balanza de pago, también estadísticas del mercado laboral y demografía, que son estadísticas que recopila y compila y publica el INE. Tiene encuestas de expectativas económicas que también realiza nuestra división. ¿Qué esperan los... ¿Cuáles son las expectativas que tienen algunos, por ejemplo, economistas destacados de la plaza en términos de cuál es la inflación esperada, cuál es la tasa de política monetaria? Entonces, te van a decir que esperan que el Banco Central tenga 1 o 2 aumentos, disminuciones, o que no haga nada, o qué pasaría con la inflación. Y eso sirve también para publicar y ver que la expectativa económica, lo que al Banco Central le interesa es que las expectativas económicas de los agentes tengan toda la información disponible y tomen las mejores decisiones a partir de la información que el banco publica. Hay algunos indicadores sectoriales, algo sobre la economía internacional, que tiene que ver con el PIB de la economía industrializada, los índices de precios, etc. Y también información de lo que son las finanzas públicas, que son lo que elabora fundamentalmente la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Y los contenidos se pueden apreciar por acá también, por el lado izquierdo. O sea, el Banco Central tiene una gran cantidad de estadísticas que se publican y con sus documentos metodológicos que indican cuáles son las fuentes que se utilizan, cuáles son los métodos para compilar esa información, cuáles son los sistemas de conciliación que se usan. Las estadísticas monetarias y financieras son más simples de construir porque no tienen necesidad de confrontarse con, por ejemplo, una oferta y una demanda, como lo que mostraba Francisco, o las posiciones de los sectores institucionales de quién tiene la emisión de un determinado bono, si son los hogares, son las empresas, etc. Porque acá, a partir de la propia información, hay algunos controles sobre los agregados monetarios, sobre las tasas de interés, y cuando se detecta alguna información que entregan los bancos o las sociedades financieras, no es que se impute un dato, lo que se hace es corregir y preguntarle al informante a qué se debe. Y a veces no es una outlier, sino que es una transacción efectiva, que hay una tasa de interés especial, porque no sé, o una tasa de interés mayor por tales razones. Pero esos datos no se modifican sin consulta al informante, porque lo que se tiene son algunos criterios que miden cuál es el valor normal, cuál es el promedio, y todos los que están fuera de un determinado rango son consultados al informante. Son estadísticas, como les digo, bastante más sencillas de llevar, pero que tienen que son muy oportunas. El tipo de cambio es diario, las tasas de interés están diarias, publicadas todos los días hábiles, de lunes a viernes principalmente, lunes a viernes exactamente, y información mensual, semanal, etc. Conclusiones: las estadísticas monetarias y financieras son parte de las estadísticas macroeconómicas de un país. Son importantes para analizar el mercado de capitales de una economía, están relacionadas con algunas variables del sector real
y sus principales indicadores son las tasas de interés y el crédito otorgado a los diferentes agentes económicos. Eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si hay preguntas. Comentarles lo siguiente, nosotros como Banco Central, lo que hacemos normalmente en estos seminarios, entregamos un diploma que va a ser entregado en términos post porque vamos a tener la lista de los asistentes, así que va a aparecer allí vuestro nombre y el logo y nombre de la universidad, firmado lógicamente por un directivo de la universidad y también un directivo del Banco Central que les va a servir para... Esperamos enriquecer vuestro currículum, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerles el hecho de haber tenido la paciencia de estar todo el día con nosotros acá. Para nosotros ha sido muy importante este acto de poder difundir lo que nosotros hacemos y el esfuerzo hemos visto que vale la pena cuando hemos tenido un auditorio tan atento a lo que hemos dicho. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias tanto a don Francisco Ruiz Aburto como a don René Luengo Proboste por estas interesantes presentaciones que nos han realizado durante el día de hoy. Y para finalizar con esta actividad y en nombre de la Universidad de Magallanes queremos dejar a doña Cristina Paredes, quien se va a dirigir a todos los presentes. Buenas tardes, van a ser unas palabras muy cortas, pero bastante precisas. Primero que nada, agradecerle a nuestros expositores por haber llegado hasta acá y haber tenido la gran voluntad, ¿no es cierto?, de entrega de esta información que estamos seguros para su formación los enriquecerá en todo sentido. Ya piensen que toda actividad de desarrollo y de capacitación obviamente les abre escenarios muchas veces insospechados para ustedes que están muchos prontos o ya incluso en el mercado laboral, independientemente del ámbito en el cual se desempeñe. Ya, por otra parte, y por supuesto reiterar, ¿no es cierto?, el agradecimiento de la convocatoria lograda, ya, el interés principalmente de todos nuestros estudiantes, también de todos los invitados e interesados tanto de los sectores públicos ya como también del sector privado. Ya, sabemos que es información de interés, porque en toda organización siempre se están haciendo y tomando decisiones económicas. ¿Ya? Sabemos que es un conocimiento que los profesionales debieran abordar. Y sabemos que nuestra región también grita desde todos los sectores la posibilidad de disponer de dicha información en forma bastante clara, entendible. Bueno, y para eso van a estar ustedes como profesionales, ¿no es cierto?, sabiendo leer e interpretar esta información. Y como sabemos ya, disponemos de otro gran centro absolutamente validado de información, que es el Banco Central. ¿Ya? Como bien decía, ¿no es cierto?, el señor Luengo, los certificados llegarán en los próximos días y se los haremos llegar a cada uno de ustedes como corresponde. ¿Ya? No es que hayan faltado hoy día, sino que lo importante era incorporar a todos quienes, sobre todo, confirmaron la última semana. ¿Ya? Eso por una parte, y ahora les voy a contar y a destacar que en el caso de la carrera de Ingeniería Comercial, todos saben, ya se formó
la Asociación de Egresados de Ingeniería Comercial, y el día de mañana a las 9:30, como todos los jueves, se está haciendo el Commercial Coffee, ahí en el patio cubierto de Humanidades. Están todos invitados. Mañana viene un importante señor, que es don Cristian Argel, representante de Turismo Kayak, de Agua Fresca, quien está desarrollando ahí un tipo de turismo de intereses especiales, como muchos otros que pueden ser formulados acá en la región. Y yo precisamente hacía una consulta sobre el turismo, digamos, que es un ámbito de desarrollo bastante prometedor, por lo menos acá en la región. Y de hecho tenemos muchos de nuestros exalumnos trabajando en dicha actividad en distintos puestos, principalmente directivos, ¿no es cierto?, en estas organizaciones. Así es que un aplauso para todos, y sintámonos muy gratos de haber compartido esta jornada con todos ustedes.